Romper las cadenas de ser permisivos y negarse a las exigencias de los demás puede ser un duro camino de aprendizaje. Sin embargo, despertar la fuerza del no puede llenarte de un poder sorprendente que te ayudará a reforzar tu identidad y establecer límites. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo aprender a decir que no. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Mis queridos amigos, buenas noches. Muchas gracias por estarme acompañando en esta entrega hecha con bastante cariño, con un tema importante: aprender a decir no. Miren, vamos a realizar un paseo por todo el concepto de lo que es decir que no. Una palabra que muchas veces ha sido minimizada, despreciada, satanizada. Muchas veces esa palabra no ha sido considerada como algo negativo y pesimista. Ya por ahí en algún momento se desató una especie de moda donde la gente decía: aprendamos a no decir que no, a eliminar ese no de nuestra vida. No como si decir que sí todo el tiempo fuera una virtud. Sin embargo, decir que no es algo necesario para la supervivencia. ¿Qué es no? ¿Qué significa no? No expresa negación, rechazo o límites. Así es, muchas veces esta palabrita, no, puede detener el abuso de alguna persona, puede rechazar aquello que no deseamos. Y aquí hay algo interesante. Estudios indican que más del 80% de las personas tienen dificultad para decir que no. Es decir, este problema de poner límites, ese problema de rechazar, no es un problema raro, es más, es un problema común. Y ese término, no, que significa rechazar, miren, es tan necesario que se da incluso con el inicio de la vida. Ese rechazo que ejecuta todo ser vivo para la supervivencia. Ahora, pero vamos a profundizar aquí un poquitito sobre la conducta de esa persona que no sabe decir que no antes de poder dar las indicaciones cómo aprender a decir con firmeza, de repente con asertividad no. ¿Cuál es la conducta de esta persona que no puede decir que no? Primero, esa persona exagera de la bondad. Es más, convierte la bondad en complacencia y permisividad. De esa manera, al ser tan complaciente, tan permisivo, muchas personas lo toman por tonto. También la conducta de esas personas que no saben decir que no es que terminan cediendo a lo que las demás personas le exigen. Aprende a tener miedo a opinar. Son personas que en algún momento deciden quedarse calladas. Son personas que se adaptan a lo que no les gusta con tal de no incomodar o no enfrentar un posible conflicto. Son personas que todo el tiempo prefieren ceder la razón, prefieren decir que sí. A ver, de repente se hace una votación, inmediatamente sí, estoy de acuerdo. Sí, déjalo pasar. Ahora, esas personas viven muy ansiosas. Son personas propensas a la preocupación, sobre todo cuando perciben que los demás comienzan a incomodarse con su actuar. Cada vez que ellos expresan de repente alguna opinión, ellos están así como con todos los sensores encendidos, muy alertas, observando cómo las personas se pueden sentir. Y por ahí, cuando observan que de repente alguien es incómodo, alguien tal vez frunce un poco el ceño, inmediatamente se preocupan. Esas personas también tienen tendencia a estar pidiendo perdón todo el tiempo, aunque no tengan la responsabilidad de lo que ha sucedido. Y eso lo hacen con tal de no incomodar. Pero tanto abusan del pedir perdón que terminan viviendo de rodillas ante los demás.
Son personas que manejan un gran complejo de culpabilidad. Se sienten responsables, se sienten culpables sobre las emociones que experimenten las demás personas. Y sobre todo tienen mucho miedo a decepcionar, por lo tanto, evitan equivocarse y se obsesionan con hacer las cosas no bien, sino exageradamente bien. Entonces, aprendamos eso, que decir inmediatamente que sí sin reflexionar va a traer graves problemas. Sobre todo el compromiso, un compromiso que no proporciona ningún beneficio, pero sin embargo es un compromiso que va a afectar la economía, el tiempo e incluso la salud. Esta expresividad del no, esa forma de expresar el rechazo, forma parte de la vida misma. Nacemos expresando rechazo y en el tiempo aprendemos a decir que sí. Qué interesante esto, porque todo niño, cuando llega a este mundo, llega, como lo hemos dicho, en estado salvaje. Es un niño que no conoce las leyes. Ese rechazo está dentro de la naturaleza. Los niños rechazan por la supervivencia. Los niños toman, los niños exigen a los objetos y rechazan aquello que no les gusta, pero difícilmente permiten. Es por eso que en el tiempo, a medida que van creciendo los niños que han llegado en ese estado salvaje, necesitan ser educados por sus cuidadores. Observemos un niño pequeño, un niño recién nacido. Es un niño que va a tomar lo que necesita, va buscando el pecho de la mamá para obtener el alimento. Es un niño que exige cuidado a través del llanto, a través de los gritos. Por eso decimos que está en una etapa egocéntrica, donde pretende que todo gire a su alrededor. Pero también observamos que a los niñitos, cuando se les entrega algo y ese algo que se les está entregando no les gusta, los niñitos voltean la carita, no abren la boca para recibir aquel alimento. Entonces, ese rechazo es parte de la naturaleza. También lo vemos con animalitos. Animalitos que de repente les quieren dar algún tipo de alimento, tampoco quieren y empiezan a rechazar. Pero ¿qué ocurre? Que en el tiempo, esta actitud natural de rechazar lo que no le gusta, en el tiempo debe ser regulado. Y para eso, el niño que nació en estado salvaje va a pasar por esa etapa de civilización y educación. Los cuidadores, en este caso los padres, los tíos, los abuelos, aquellas personas que tenían que cuidarlo, deberían hacer lo siguiente. Deberían civilizarlo, enseñarle las normas, deberían educarlo, es decir, desatar esas facultades latentes de observación, atención, respeto, para poder aprender, pero sin la tiranía. Pero cuando estos cuidadores se vuelven tiranos, y más que civilizar y educar, van a castrar a los hijos, este niño va a perder la fuerza en la expresividad de su yo y se va a volver permisivo sin poder decir que no en el tiempo. Así que hay que educar a los niños, hay que poner límites, perfecto. Hay que enseñarles las normas y hay que decirles, esto no se hace, muy bien. Pero esa manera de educar, esa manera de civilizar a través de los gritos, las humillaciones, los golpes, tiene que ver con la tiranía. Y la tiranía llega a esclavizar a los seres humanos. Entonces todo niño necesita cuidadores no tiranos, para que no pierda esa fuerza en la expresividad de su yo. Ahora, vamos un poquito más adelante. Los niños que han tenido padres tiranos, que han sido abandonados, no tienen un apego seguro, tienen un apego ansioso. Y los niños con apego ansioso, que temen el abandono, temen el descuido de sus padres, siempre son complacientes y dicen que sí a todo. Esos niñitos que paran asustaditos, estos niñitos que apenas mamá o papá da media vuelta y parece que va a salir y estos niños corren y se aferran a sus padres, han vivido la amenaza del abandono. De repente por ahí incluso algunas bromas que hacen los padres, te voy a dejar, me voy a ir. Eso es hacerle daño a los hijos. Pero miren, estos niñitos con ese miedo a perder a sus padres, aprenden a complacer, a ser demasiado bondadosos y a ser permisivos, a todo dicen que sí.
Y lamentablemente, esos niños que son tan complacientes, en algún momento pueden ser secuestrados, en algún momento viene alguna persona y le dice, vámonos que tu mamá te está llamando, y el niñito dice sí, y se deja cargar o se deja llevar de la manito. Son niñitos que van a ser engañados, son niñitos que en algún momento incluso pueden ser abusados. Así que hay que tener mucho cuidado, porque no poder decir que no, incluso desde la infancia, nada tiene que ver con la obediencia. Se distorsionó mucho este tema de los niños que son educados, que son obedientes. Y entonces, ¿qué decían algunos padres muy orgullosos? Mi hijito nunca me dice que no. Cada vez que alguien le dice algo, él dice que sí. Sí a todo, es muy obediente. La naturaleza del ser humano es cuestionar y es rechazar lo que no le gusta. Pero si entonces los padres se convierten en tiranos, aniquilan esa capacidad de defensa. Y estos niños no pueden defenderse de la adversidad. Son niños complacientes, incluso con las personas extrañas. Revisen por ahí la historia de alguien muy complaciente, de alguien que incluso haya experimentado abusos, y cómo fue esa infancia. Una infancia llena de miedo, una infancia llena de preocupaciones. ¿Por qué entonces a esas personas, cuando van creciendo, esos niños cuando van creciendo, recordemos que son niños que han experimentado el apego ansioso, que en la etapa adulta se va a convertir en ¿qué? En el trastorno dependiente de la personalidad. Así es, trastorno dependiente, van a depender de la aprobación. ¿Por qué les cuesta a esas personas decir que no? Porque tienen miedo a mostrarse como individuos egoístas. Tienen miedo a ofender a las demás personas. Tienen miedo a decepcionar a sus familiares, a su pareja, a sus hijos. Tienen miedo al conflicto. Son personas que todo el tiempo están intentando agradar a los demás y tienen una necesidad de ser valiosos para los demás. Ahora, todo esto se resume como búsqueda de aprobación, que es igual a baja autoestima. Hemos mencionado muchos miedos. Miedo al que dirán, miedo a parecer egoísta, pero yo te voy a preguntar algo. Si es que tú en ese momento tienes este problema de no poder decir que no y tienes miedo sobre todo a esa desaprobación ajena, ¿acaso tú no tienes miedo a perder tu tiempo, a perder tu salud, a perder tu dinero, a perder tus oportunidades? ¿Y sabes por qué sientes tanto miedo ante el rechazo de los demás? Porque eres frágil. Eres frágil ante la mirada ajena. Eres frágil ante el rechazo de los demás, porque no te sabes adaptar a una nueva vida, a una nueva realidad sin ellos. Has creído que la gente debe estar a tu lado para siempre, brindándote su aprobación, y no eres flexible con tus creencias. Eres una persona terca, una persona radical, y si tú quieres aprender a decir que no, vas a tener que enfrentarte incluso a esas creencias, a esa terquedad, y vas a tener que adaptarte a la vida que se te presente sin esas personas de las cuales estás dependiendo. Aprender a decir que no es aprender a establecer límites. ¿Pero por qué los límites son importantes? Porque los límites protegen lo valioso. Por lo tanto, a medida que tú vas creciendo, a medida incluso que vas alcanzando el éxito, vas a tener que decir no con más frecuencia y con más firmeza. Porque se dice que no para proteger lo que a ti te importa, para proteger aquello que es valioso. Pero si tú no consideras valioso tu tiempo, tu dinero, tu salud, tu espacio, ¿cómo vas a poder decir que no a la amenaza, a aquello que intenta invadir tu tranquilidad? Entonces yo te invito en ese momento a que si estás en el proceso de aprender a decir no, que comiences a hacer una lista de todo aquello que es valioso para ti. Y una vez que tengas esa lista, debes asumir lo siguiente, que para proteger aquello que es valioso, muchas veces vas a tener que decir no, incluso a tus familiares, a tus amigos, a las personas que amas.
Porque el hecho de amar a una persona no significa descuidar lo que es valioso para ti. Y de esa manera tú tienes que aprender a mantener, a darle importancia a aquellas necesidades, priorizar tus necesidades y no descuidarte por agradar a otras personas. Porque el ser humano sí forma parte de un grupo social y va creciendo en sociedad, pero para poder aportar a los demás debe también reconocerse como individuo. Y en este reconocerse como individuo viene la pregunta importante: ¿cuál es el valor que tengo? ¿Qué es lo que a mí me hace valioso? No es por qué la gente me considera valioso. ¿Qué es lo que a ti te hace valioso? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y es aquello que tú tienes que aprender a cuidar. Nacemos entonces con esa capacidad de rechazar aquello que no nos gusta. Los niños con la manito, de repente con el grito, con el llanto, empujando, dicen que no. Pero esa capacidad se va perdiendo en el tiempo a través de la tiranía de los cuidadores, pero también a veces por algunos conceptos culturales errados que se van inculcando y que muchas veces esa palabra sí ha llegado a formar parte del abuso, ha llegado a formar parte de aquellas personas permisivas. Entonces, debería existir un equilibrio entre ese sí, sí permito, sí acepto lo que tú dices siempre y cuando me convenga, pero voy a rechazar rotundamente con un no aquello que me lastime, aquello que me incomode. Así que esa noche, mis queridos amigos, es para aprender a decir que no. Causas para que una persona tenga dificultad para decir que no. Primero, como lo abordamos en la primera parte del programa, ese apego ansioso en la infancia, ¿debido a qué? Al abandono, a la amenaza de rechazo y abandono por parte de los cuidadores, a esos padres castradores, tiranos, sobreprotectores y sobrecontroladores. Todo depende, escúcheme bien, la salud mental depende de aquellas personas que van a cuidar a esos niños. Es una responsabilidad traer hijos al mundo, porque no es solamente darles el alimento, no es solamente vestirlos y enviarlos al colegio. Señores, estamos viendo en todos los programas cómo la ausencia, cómo el maltrato, cómo incluso la tiranía, cómo el intentar educarlos a través del castigo, a través del abuso, cómo va a traer serias consecuencias en la persona. Así que este tema, sobre todo de las personas que no saben decir que no, tiene que ver mucho con la infancia, y de esa manera también se van desarrollando en el tiempo algunas patologías. ¿Quiénes no pueden decir que no? Los dependientes afectivos, altamente permisivos. ¿Para qué? Para mantenerse al lado de la otra persona que debe representar a sus cuidadores, que debe orientarlo, debe guiarlo, debe cuidarlo, debe protegerlo, debe ayudarlo en un sinfín de actividades porque no tiene la capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Los evitativos, que son también las personas conocidas como tímidas, esas personas también se vuelven permisivas. ¿Para qué? Para no involucrarse con los demás, para evitar momentos incómodos. Entonces, para salir rápido del paso, ellos inmediatamente dicen que sí. ¿Quieres ir para allá? Bueno, sí, está bien. ¿Quieres comprar esto? Sí, está bien. De eso abusan muchas veces personas para estafarlos. ¿Por qué? Porque de repente por ahí da un gesto de desaprobación y esa persona termina incluso comprando algún producto que no necesite. Muchos tímidos incluso dicen que sí a un matrimonio que no querían contraer. Así que miren lo interesante de todo eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no sabe decir que no? Los codependientes que están ansiosos, se han obsesionado con salvar a los demás, con ser protectores de los demás, que necesitan a un dependiente a su lado, no saben decir que no. Tienen un gran complejo de culpabilidad y una obsesión por salvar a los demás. Ese complejo de culpabilidad se origina en la infancia también, porque les hicieron sentir que no eran suficientes para sus padres o para sus cuidadores. Ahora, ese problema de no poder decir que no en manos de un manipulador es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque la persona manipuladora, cuando reconoce a alguien que se le hace difícil decir que no, inmediatamente comienza a sembrarle la culpa. Una vez
que esa persona ha caído en esta trampa de la culpa, se da lo que llamamos el consentimiento viciado. Es decir, esa persona va a consentir, pero no por voluntad, sino porque se siente culpable, porque le han sembrado una cantidad de ideas que para no sentirse mal, incluso con la otra persona, va a decir que sí. Este tema del consentimiento viciado lo han utilizado muchas veces esas personas que iban a esos cursos de seducción. Ya por ahí hay un programa en mi canal donde describo aquellas técnicas que usan estas personas para poder abusar de sus víctimas. Entonces, esas personas se acercan manipulando, fingiendo ser buenas personas, muy amables, empiezan incluso por ahí a invadir sutilmente el espacio de la otra persona, a tocar, a aprobar y desaprobar, porque utilizan mucho esta técnica del calor y frío, y en algún momento le hacen sentir mal a esta persona y hacen que dependa tanto de la aprobación que para esta persona es imposible decir que no, y terminan haciendo cosas que no querían por esto que llamamos el consentimiento viciado. Así que es necesario que tú aprendas a decir que no. Es necesario e importante que a nuestros hijos, a nuestros seres queridos también les enseñemos a decir que no cuando algo nos esté incomodando y colocarnos siempre en primer lugar. Porque no sabemos qué es lo que hay en la mente de la otra persona. Y entendamos lo siguiente: la manipulación, lamentablemente, en esos días es algo que se está enseñando. A través de técnicas de ventas, técnicas de persuasión, técnicas para seducir, son técnicas de manipulación para aprovecharse del prójimo, sobre todo de aquellas personas que tienen esa fragilidad y que no pueden rechazar aquello que no les conviene. Entonces, el no a las personas tóxicas, decir que no a tiempo para que no te absorban. Por lo tanto, tú tienes que aprender a ser buena gente contigo. Y para ser buena gente contigo, tú tienes que valorarte. Si tú llegas a valorarte, puedes amarte. Pero en este proceso de decirle que no a esas personas tóxicas, tú tienes que desafiar el miedo a quedarte sin los demás. Eso es algo que es necesario trabajarlo. Porque las personas que temen decir que no, tienen miedo al abandono y al rechazo de los demás. Vas a tener que enfrentar ese desafío. Y para eso vas a tener que ampliar tu campo de actividad social. Es decir, sola no te vas a quedar, pero sí tienes que empezar a rechazar. Da el primer paso, atreviéndote a sorprender a los demás diciendo que no, pero a la vez te vas a sorprender al observar cómo esas personas se manifiestan decepcionadas de ti. Ese es otro reto que vas a tener que enfrentar al momento de decirles que no a aquellas personas tóxicas, a aquellas personas que están intentando aprovecharse de ti. Ahora, ¿de qué personas no te debes enamorar o con qué personas no deberías vincularte si es que tienes este problema, esta dificultad para decir que no, sobre todo de aquellas personas egocéntricas? Porque esas personas egocéntricas se sienten con el derecho de que los demás los estén sirviendo. De las personas manipuladoras que todo el tiempo te mantienen un sub y baja, que están jugando con la culpa, con tu culpa y con tu vergüenza. De las personas egoístas. De esas personas que anteponen su bienestar por encima del bienestar de los demás. De los dependientes que son altamente absorbentes. Y sobre todo, de las personas inmaduras que no saben hacia dónde van. ¿Por qué? Porque si tú vas a establecer un vínculo afectivo con este tipo de personas, y hablamos un vínculo afectivo, en este caso una relación de pareja, esas personas te van a manipular con el tema de que tú ya no los amas. Si son tu familia, te van a decir que tú ya no lo amas, que tú ya no los quieres como familia, pero escúchame lo siguiente. Tú tienes que preguntarte esto. ¿Realmente una persona que dice amarte, una persona que dice ser tu familia, una persona que dice ser tu amigo, una persona que dice ser tu pareja, te exige de esa manera? ¿Te exige aunque eso implique que tú te vayas a perjudicar? Así que si tú no tienes la capacidad para decir que no,
evita este tipo de personas. ¿Qué consecuencias hay cuando una persona no sabe decir que no? Lo primero, va a experimentar una gran dificultad para construir su identidad y su personalidad, para vincularse con ese quién soy y cómo poderse desenvolver en el mundo. No va a saber qué es lo que quiere, no va a tener noción de sí misma y no va a saber cómo ir por el mundo. Por otro lado, va a experimentar una falta de autonomía, es decir, va a tener problemas para establecer sus normas de vida. Siempre va a estar obedeciendo a los demás, siempre va a hacer lo que los demás le dicen. Ahora, toda persona autónoma es capaz de construir sus normas de vida, pero esas normas de vida no deben ir en contra de las normas de la sociedad. ¿Qué otro daño más va a experimentar aquella persona que no sabe decir que no? Una falta de libertad. Va a ser un esclavo todo el tiempo. Va a generar una poca confianza en sí mismo, va a ser una persona muy insegura y va a tener sobre todo relaciones donde experimente el miedo al abandono. Y también va a vivir ese complejo de culpabilidad y de inferioridad. Pero para todo esto debemos entender lo siguiente, que la persona que no sabe decir que no está viviendo de rodillas ante los demás. Está dejando pasar a todo el mundo. Y aquí la autoestima es la base de un no asertivo. Una persona con autoestima, una persona que se valora, puede decir que no y decir que no con educación. Para decir que no es necesario valorarse a través de lo que considera valioso para sí mismo. Ahora, hay que enfrentar algunos retos en ese camino de aprender a decir que no, sí. Hay que enfrentar ese miedo a ser rechazados. Hay que enfrentar la culpa y hay que enfrentar el miedo al conflicto. Son tres cosas que se deben tener en cuenta en ese camino de practicar este decir que no, este colocar límites. Ahora, hablamos de lo que es valioso. Hablamos de lo que es proteger lo valioso a través del no. Por ejemplo, personas exitosas, personas que han labrado una carrera que les ha costado llegar a un punto de éxito en su vida, son personas que en el tiempo aprendieron a decir que no. ¿Por qué? Porque sabían hacia dónde iban. Y aquí nos referimos al sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ir hacia la evolución. Ese es el sentido de la vida, evolucionar. Pero ¿hacia dónde vas tú? ¿Cuál es la evolución que tú estás persiguiendo? Porque si tú no sabes hacia dónde vas, tú no vas a poder utilizar el no gracias. Porque la persona que no sabe qué es lo que quiere, la persona que no sabe hacia dónde va, no puede decir que no porque no valora lo que tiene. Una persona que está clara en lo que está buscando es una persona que cuando algo que pueda distorsionar su propósito se acerque, inmediatamente va a decir que no. Y esa capacidad de decir que no tiene que ver con la claridad de las metas, del propósito o de la misión que tú tengas. Y eso lo hemos visto en muchos personajes de la historia. Incluso hay un pasaje bíblico que menciona cuando Jesús estaba en el desierto, estaba orando y aparece pues el demonio y empieza a tentarlo. ¿Y qué le dice Jesús a pesar de toda la tentación? Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos demuestra ese sentido de la vida, esa claridad de perseguir las metas, los propósitos o la misión que una persona puede tener. Y sí, el camino hacia las metas, hacia los propósitos, está lleno de tentaciones. Pero si tú tienes claridad, vas a poder decir que no. Pero una persona que no sabe hacia dónde va, ¿cómo puede rechazar algo?
¿Cómo puede decirle que no a algo o alguna situación si no sabe realmente si le conviene o no? Porque las cosas van adquiriendo valor e importancia en base a lo que tú vas buscando en esa vida. Hay cosas que son importantes para los religiosos, hay cosas que son importantes de repente para los científicos. Cada quien le va dando importancia a diferentes situaciones. Pero si tú no sabes qué es lo que quieres para ti, siempre vas a estar diciendo sí a todo el mundo. Y te vas a llenar ¿de qué? De basura emocional. Te vas a llenar de cosas que no necesitas. Y sobre todo, una vez que tú abras las puertas de tu vida, esa gente se va a llevar todo lo que tienes y te vas a quedar sin nada. Ahora, el primer no que vas a empezar a practicar a partir de ahora es hacia esas debilidades que tú tienes, hacia esas tentaciones que te alejan del camino. Y para eso tienes que aprender a diferenciar entre lo que te hace sentir bien y lo que te hace bien. No es lo mismo aquello que te hace sentir bien y aquello que te hace bien. Una persona sensata, una persona que se valora, porque sabe que le ha costado trabajo llegar hasta donde está, siempre va a elegir lo que le hace bien. Una persona que no se valora, sencillamente va a optar por aquello que le hace sentir bien. Le hace sentir bien beber en exceso, le hace sentir bien tener relaciones disfuncionales, le hace sentir bien estar peleando con todo el mundo. Lo que te hace sentir bien no necesariamente te va a hacer bien. Así que, señores, hay que razonar, hay que utilizar la inteligencia para poder colocar límites a los demás, sobre todo cuando empezamos a tomar conciencia de lo valioso que somos, de lo valioso que es aquella meta que nos hemos trazado. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Hay que decirle racionalmente no a los hijos, hay que ponerle límites, no hay que ser permisivos. Ese no, cuando es brindado con conocimiento, con amor, sobre todo cuando al niño se le explica, no es un no tirano, ese no es beneficioso. Los niños necesitan de la guía, los niños necesitan a sus cuidadores empoderados, porque eso les hace sentir protegidos, aunque el niñito diga no me gusta la tarea que me has dado, pero en el fondo el niño se siente protegido porque puede respetar y puede sentirse cuidado por esa persona fuerte. Pero jamás el niño se va a sentir cómodo cuando hay un papá o una mamá que esté practicando la tiranía. En este camino de aprender a decir que no, debes entender lo siguiente: que decir que no te hace una mala persona. Tú no eres una persona mala, tú no eres una persona egoísta, tú no eres una persona rara por decir que no. Cada vez que tú dices que no, te haces dueño de tu vida y haces con tu vida lo que tú deseas. Una forma de respetarte, una forma de cuidarte es decir que no, es colocar esos límites. Así que ninguna persona en ese mundo puede señalarte como alguien egoísta, como una persona mala, cuando tú niegas, cuando tú rechazas, porque estás en todo tu derecho. Pero, ¿cómo decir que no sin sentirte mal? Lo primero, hay que ser asertivos. ¿Qué significa esto? Que hay que decir ese no sin agresividad, hay que decir ese no con educación, y si es necesario, de repente a esa persona se le puede decir lo siguiente: va un no en ese sentido de ganar. O sea, te voy a decir que no porque hay un beneficio para ti también a través de ese no. En este proceso de negar, de rechazar, cuando tú enfrentes una situación incómoda, sé directo, sin rodeos. ¿Por qué? Porque tu verdad no necesita mucha explicación, a no ser que estés educando a una persona.
Por ejemplo, si tú estás educando a un niño y le vas a decir que no, entonces ahí puedes darle una explicación, incluso le puedes plantear cuál sería el beneficio de aceptar ese rechazo, esa norma. Pero por lo demás, hay que ser directos, prácticos, no hay que dar muchas vueltas, porque ese no procede de tu verdad y esa verdad no requiere una gran explicación. ¿Por qué? Porque tu no es no y punto. Entendiendo que dar muchas explicaciones te quita poder y le entrega poder a los demás. Ahora, no tienes por qué esperar tanto tiempo para decir que no. Hay personas que escuchan y escuchan, escuchan y después de mucho rato sufren para decir que no. Entendamos lo siguiente. No hay que esperar que el momento se ponga tenso o que tal vez la otra persona te esté comprometiendo más en sus objetivos. Ten la iniciativa desde un principio. Apenas tú detectes que esa situación no te conviene, tienes que decir que no. No pierdas tiempo dudando, inmediatamente reflexiona. Vas escuchando y vas reflexionando. ¿Te conviene o no te conviene lo que esa persona te está pidiendo? Si no te conviene, no te queda otra cosa que decir que no. Ahora, esa manera de decir que no tiene que ir reforzada con una mirada segura y una postura cómoda. Nada de ponerte tenso, tieso, de estar mirando al piso, no. Mira con seguridad a la otra persona, la miras a los ojos, pero con una mirada amable dice, no, no gracias. Funciona muy bien esto del no gracias. Y con una postura muy cómoda. Relájate al momento de decir que no, porque tú no estás mintiendo. Tú no estás cometiendo un pecado, tú no estás yendo en contra de las leyes. Nadie te obliga a aceptar lo que esa persona dice. Entonces tienes que reforzar ese no con una mirada segura, amable y una postura cómoda. El decir no, ahorita no, luego te aviso, funciona muy bien. Practíquenlo, que van a ver cómo las personas, bueno, pues lo aceptan y por ahí como que se quedan de repente en ese jueguito de te aviso luego. Porque te aviso luego no tiene fecha, no tiene tiempo. Pero sí es importante que comiences, ahorita no, te aviso más adelante. Es una manera muy suavecita, una manera, vamos a decir, muy cómoda para poder expresar ese no. Ahora, no hay que tener miedo a perder el aprecio de los demás cuando tú le dices que no. De repente tú le dices que no a un familiar, tú le dices que no a algún amigo. No tengas miedo a perder su aprecio. ¿Por qué? Porque si esa persona te quita su afecto, es porque más le interesaban tus favores que tu presencia. Así es como tú vas a darte cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes de tu familia realmente te aprecian. Si tú le dices que no y esa persona sigue con el afecto, esa persona te sigue valorando, te sigue queriendo, perfecto, es de los tuyos. Pero si esa persona se retira, ya no te quiere hablar, no cuentes con esa persona. Es una persona a quien solamente le está importando los beneficios que tú le puedas dar. Ahora, si esa persona te insiste, si esa persona sigue por ahí, pero ¿por qué no me haces este favor? ¿Por qué no me prestas dinero? Sugiérele algunas alternativas, que esto también funciona muy bien. Sugerir alternativas, ¿cómo? Le vas a decir lo siguiente, mira, no te puedo dar en ese momento, no tengo esa disponibilidad para ti, pero se lo puedes pedir a otra persona, se lo puedes pedir a tu tío, se lo puedes pedir a tu hermano, se lo puedes pedir al otro amigo. Esa persona de seguro que sí te va a ayudar. Entonces, de esa manera, también le estás haciendo ver a esta persona que tú no eres la única que está diseñada para solventar sus necesidades, sino que también tiene que aprender a tocar otras puertas. Y tú no eres responsable de las malas decisiones de los demás, de las malas acciones. Por lo tanto, tú no debes sentirte culpable por ningún motivo. No es tu deber dar lo que no tienes para entregar. Cada persona en este mundo se hace responsable de su vida y nadie puede venir a manipularte, incluso con ese chantaje que me vas a dejar así. Bueno, yo no te voy a dejar así. Tú estás así porque tú decidiste tener esa vida. Cada persona va tomando decisiones. Cada persona decide si va a mejorar como individuo, si se va a quedar en lo mismo
o si se va a conducir al fracaso. Nadie puede responsabilizarte, por lo tanto, tienes que grabarte eso. No es tu deber dar lo que no tienes para entregar. Respeta tu vida, respeta tu tiempo e intereses que son valiosos y comienza desde ahora a practicar con pequeños no. Vas a la tienda y te dice, hay esta oferta, ¿te lo quieres llevar? Si no te gusta, no. De repente algún familiar te dice, hazme este favor y tú no lo puedes hacer, inmediatamente no. Ahora, en caso te veas forzado a decir que sí, porque hay situaciones a veces que no se pueden pues salvar. Si tú te ves forzado a decir que sí, debes negociar ese sí. Debes permitir algo a cambio de algo. No se la puedes poner fácil a la otra persona porque van a volver a pedirte ese favor. Entonces, si te toca ceder, tú le dices, ok, te voy a hacer este favor, pero va a pasar esto, o pero necesito lo siguiente. Si tú no pones esa condición, esa persona se va a acostumbrar a tocar la puerta. Así que debe experimentar un poco de dificultad al momento de recibir ese beneficio para que no se le ocurra volver a estar tocando la puerta todo el tiempo. Ahora, tú tienes derecho, escúchame bien, tú tienes derecho a decir que no, y esos no son los innegociables, es aquello que no vas a negociar. Tú tienes derecho a rechazar cualquier situación que te haga daño o que te haga sentir incómodo. Incluso si tú estás en una reunión, si estás en una fiesta y alguien viene a sacarte a bailar y tú no quieres bailar, tú no tienes por qué ponerte de pie, tú tienes que respetarte. Ser asertivo y decirle, no, gracias, ahorita no. Después, otro día bailamos y te ríes. Si insiste, te pones firme. Si alguien te dice que dirijas las palabras en el cumpleaños, si tú no quieres dirigir las palabras, tú tienes que decir que no. Tienes que dejar de ser un títere, tienes que dejar de ser el sirviente de los demás. Es tu derecho a decir que no cuando algo no te gusta, cuando algo te incomoda. Porque si tú haces algo que te incomoda, vas a estar avergonzado. Porque estás ante la mirada de los demás, pero sobre todo avergonzado contigo mismo. Porque no tuviste la fortaleza para hacerte respetar. Tienes derecho a decir que no a relaciones que ya no te sirven, que ya no funcionan. Tienes derecho a decirle a esa persona, no, lo lamento, se acabó, se terminó. ¿Por qué? Porque ya no soy feliz en esta relación. Tienes derecho a decir que no a compromisos que no quieres asumir. No puede venir una persona a venderte un producto que tú no le has pedido. No puede venir la cajera del supermercado a decirte que compres una rifa o a que des de repente alguna donación. No asumas compromisos que no desees asumir, porque te vas a sentir mal contigo mismo. Todo el camino te vas a estar criticando, todo el camino te vas a sentir como un tonto o como una tonta. Tienes derecho a decirle que no y a cerrarle las puertas de tu vida a las personas que te restan y que no te aportan nada. Pero también tienes todo el derecho a decir que no a antiguas creencias que están atentando contra tu verdadero yo. Esas creencias sociales, familiares, que durante mucho tiempo has estado aceptando, pero que ya en algún momento te incomodan, te lastiman, tú tienes todo el derecho a decir no. Yo no participo de estas creencias, no comparto estas creencias. Respeto lo que ustedes quieran hacer con sus vidas, respeto el modo de pensar de ustedes, pero yo no lo voy a hacer. Yo no comparto más este tipo de creencias. Tienes derecho a decir que no. ¿Cuándo? Cuando alguien te obligue a hacer algo para su beneficio, aunque eso a ti te exponga a la vergüenza. Hay muchos lugares donde personas asisten a una reunión, a una conferencia, a un taller, y de repente al expositor se le ocurre que todo el mundo tiene que saltar y todo el mundo tiene que bailar y todo el mundo tiene que quitarse los zapatos. Eso es una falta de respeto que tú no puedes permitir. Porque tú estás pagando para aprender,
no para que te obliguen a hacer las cosas que tú no quieres. Entonces, si tú aprendes a rechazar ese tipo de situaciones, ya de por sí ese no va a salir de manera natural. Y ese no, escúchame bien, ese no se lo tienes que decir a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, a tus jefes, incluso a personas desconocidas, cuando atenten contra tu tranquilidad, contra tu bienestar. Porque, lo vuelvo a repetir, se protege lo que es valioso. Se coloca un muro y ese muro es no, esto no se toca, esto no se mira, esto no se usa, porque eso es valioso para mí. Pero vuélvete permisivo. Igualmente te vas a quedar sin amigos, sin familia, porque nadie te va a valorar, pero también vas a perder lo que era tuyo. Ten esa meta a futuro, que es lo más valioso que vas a tener. Porque ahí cuando tú te trazas esa meta, cuando tú dices yo voy hacia ese punto en el futuro, es cuando tú puedes diferenciar entre lo que es necesario e innecesario. Y todo lo que es innecesario, inmediatamente le vas a decir que no. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Es que miren, hay tanta confusión incluso en las redes sociales de personas que andan hablando que el no debería erradicarse. ¿Cómo vamos a erradicar el no? Si gracias al no estamos vivos. Gracias al no podemos protegernos y proteger a nuestra familia. Entonces, señores, el no es cuidar, es rechazar, es proteger, es colocar límites. El decir que sí es permitir que ingrese lo que es bueno para nosotros. Pero si ustedes siguen, revisen por internet una cantidad enorme de personas y de videos que dicen, aprende a decir que sí, elimina el no de tu vida. Si tú a todo le dices que sí, vas a ser la persona de la cual van a abusar toditos. Así que deja de estar haciendo caso a esas cosas absurdas. Hay que decir sí a lo bueno, pero no para aquello que es innecesario. A manera de conclusión, mis queridos amigos, es bueno recordar lo siguiente. Quien no respeta tu no, quien no valora tu tiempo, quien no valora tu esfuerzo, quien no es empático con tus miedos, con tus necesidades, no te valora ni te merece. Si esa persona se resiente cuando tú le dices que no, si esa persona se aleja de tu vida cuando le dices que no, es una persona que no era sincera. Es una persona que te está haciendo el favor de alejarse, porque es una persona que no estaba dispuesta a aportar a tu vida. Es una persona que solamente buscaba el beneficio. Miremos nuestra naturaleza y debemos entender lo necesario que es utilizar esos mecanismos de supervivencia. Encontrarnos nuevamente con la naturaleza de poder rechazar. Lo hemos visto en los animalitos, sobre todo, cuando algo les incomoda inmediatamente lo rechazan. Lo hemos visto en los niños. ¿Qué está sucediendo con nosotros que a medida que vamos creciendo, a medida que van pasando los años, parece que nos olvidamos de aquella parte natural que nos lleva a la supervivencia y empezamos a envolvernos en esos cuentos de hadas? Decir que no te hace mala persona. Decir que sí no te hace una persona buena, ni mucho menos una persona sabia. El sí se utiliza para permitir que ingrese algo que es bueno para ti, pero mayormente hay que decir que no porque tenemos
algo muy valioso que proteger en nosotros, nuestra integridad física y psíquica. Hay un mundo importante dentro de ti. Hay valores, hay fortalezas y sobre todo esos proyectos de vida que tú tienes que deben ser protegidos porque cada persona tiene esa misión en la vida, de continuar ese camino hacia sus ideales. Por lo tanto, en este camino de vida vamos a decir que no a muchas personas. No te sientas mal cuando esa persona se incomode, porque eso es asunto. No te sientas mal porque esa persona tomó malas decisiones. Tú puedes darle un consejo, pero hay que recordar lo siguiente: hay que ayudar solamente cuando sea necesario. Mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado esta noche bonita, esta noche donde hemos dado un paseo por ese tema de saber decir que no. Hemos podido por fin quitarle esos conceptos errados, esa forma de haber sido satanizada, esa palabra no, que era tan necesaria para la supervivencia. Así que a medida que vayan practicando ese no de manera saludable, ese no que no sea egoísta, vamos a encaminarnos con más facilidad hacia los objetivos, enseñar también a nuestros hijos a decir que no, darles confianza, sobre todo para que nos cuenten aquellos problemas que van experimentando de acuerdo a su edad. Y recordar lo siguiente: hay que educar y hay que civilizar con amor y con presencia. Confundir el educar con tiranía es opacar, es debilitar la fuerza de expresividad del yo que tienen los niños. Hay que respetar cuando el niño dice que no, y hay que enseñarles con amor a hacer caso, a respetar las normas. Pero los niños tienen todo el derecho incluso a decir: no me gusta esta camiseta, me quiero colocar esta camiseta que es de mi agrado. Así que hay que equilibrar las cosas. Educar a los hijos no debe ser una actividad tirana. Amigos queridos, muchas gracias por haberme acompañado esa noche. A nombre de todos mis colegas en el mundo, agradecerles por ayudarme a compartir la cultura psicológica donde estén. Quiero decirles que aquí los tengo en el corazón y los quiero invitar a terminar esta noche practicando la gratitud, que es el camino para la felicidad. Y sobre todo, el día de mañana cuando despierten, lo primero que van a hacer también es agradecer. Practíquenlo. Créanme que van a sentir cambios formidables en sus vidas. Vamos a despedirnos brindándonos un fuerte abrazo desde el alma, desde aquí, desde mis estudios. Abrazo grandísimo para todos. Besos también para todos sin excepción. Se me cuidan. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa de Noche de Psicoterapia. Por favor, a descansar. El día de mañana va a ser fantástico. Si es que ustedes se proponen hacerlo fantástico. Pongan límites. No sean permisivos. No sean complacientes, que al final nadie les va a dar las gracias por haber entregado tanto a cambio de nada. Se les quiere mucho. Buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se hace engaños como esas horas.